Bueno, buenas tardes. Este es el podcast de el artículo número 1 de mi pareja es Ana Sofía Zamora y mi persona es Valentina Rodríguez. Yo me voy a enfocar más que todo en la parte como del artículo, pero mencionando los temas importantes que se pueden resaltar del artículo. Bueno, recordemos primero que todo que la globalización es el proceso en el cual se desarrollan las tecnologías, los mercados y estos se dan a conocer en otras partes del mundo. Eh, en el campo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el campo de la salud, sobre todo en el Hospital San Juan de Dios que se encontraba en la ciudad de Bogotá. Lo que nos interesa de este artículo es narrar y analizar la construcción histórica que un grupo de trabajadores y un colectivo de organizaciones sociales hicieron del Hospital San Juan de Dios y del IMI en Bogotá, Colombia, en medio de la crisis neoliberal de la salud. Tenemos que tener presente que gracias a las trabajadoras del área de la salud, eh, el Congreso de la República declaró que los hospitales eran monumentos nacionales y patrimonio cultural de la nación por la ley 735 del 2002. Las trabajadoras siempre resaltaron que el hospital San Juan de Dios, más que todo nos estamos enfocando en estos momentos, desde sus inicios era una institución fuerte desde el punto de vista económico. Pero fue decayendo en el siglo XX, ya que a este hospital ingresaban muchos pacientes y pues la demanda no daba para atenderlos a todos. El Hospital San Juan de Dios era un hospital en el cual se atendían a todas las personas, no importando si de pronto tenían dinero o no, igual se les atendía. Pero a medida de que, pues a producto de la globalización que tuvo este hospital, dijeron que pues ya no podían atender a personas de bajos recursos y solo personas que pudieran pagar el servicio. Además, se unió a la Universidad Nacional de Colombia, que ahí fue cuando ganó prestigio y pues tuvo avances educativos, técnico y científico. Y ahí de este momento fue cuando, como les había comentado anteriormente, fue cuando ya decidieron no aceptar personas de bajos recursos en el hospital. El neoliberalismo se encargaba de favorecer a la empresa privada, pero no a los trabajadores. Esto entonces transforma o elimina instituciones con vocación de enseñanza y solidaridad con los sectores marginados, como pasó en el Hospital San Juan de Dios, que antes atendía a cualquier persona y cuando pasó de globalizarlo, ya solo atendían a las personas que tenían recursos para estar en el servicio. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los aspectos y las consideraciones de las que se hablan en la revisión de este artículo. El primer aspecto que se habla es sobre el origen, auge, crisis y la legislación del Hospital San Juan de Dios, pues donde se dice que pues todo el material histórico y el compromiso político que forma parte de los documentos oficiales, documentales y litigios jurídicos son importantes pues, para la defensa de los hospitales y de sus acreencias laborales, porque por ejemplo gracias a esto el Congreso de la República declaró a los hospitales monumentos nacionales y patrimonio cultural de la nación, que esto se habla en la ley 732 del 2002. El segundo aspecto que se habla en el artículo es sobre el origen de un convento hospital de carácter público. Aquí se habla pues de que algunos trabajadores señalaban que el origen del Hospital San Juan de Dios era el Hospital San Pedro, que fue creado mediante
la cédula real de 1537 a 1542 por el rey de España Carlos V y fue fundada en 1564 por cuando pues el arzobispo Juan de los Barrios y Toledo le otorgó predios y casas ubicadas en el centro de Bogotá. También pues se habla de que la administración del hospital en la colonia y la naciente república a inicios del siglo XIX pasaría por varias instituciones administrativas de la corona, la Iglesia española y el Estado. Desde pues el inicio era una institución fuerte desde el punto de vista económico, ya que tenía entradas del concepto de renta urbana derivada y de múltiples propiedades y terrenos, y tenía capitales puestos a censos, la participación de diezmo de la región, aportes reales y pues también el quinto que provenía de la obligación de admitir en el hospital a soldados. Para principios del siglo XIX la economía del hospital declinó, puesto que por la gran cantidad de personas que debían atender, pues incluyendo las múltiples epidemias que hubo de viruela o peste que afectaron a la capital, y con el fin de liberar a la población de curanderos, charlatanes y sobanderos, y de responder el contexto histórico, pues la guerra. Durante la independencia se propuso incorporar distintos avances que se hacían en Europa, lo cual conformaría posteriormente la hegemonía de la medicina moderna al interior del hospital. También se planteó la necesidad de hacer de la medicina una práctica científica basada en la cirugía, y se creó pues con esta la primera facultad, y se aumentó también el número de camas, que en un inicio solamente eran 17 camas. El tercer aspecto del que se habla en el artículo es sobre la caridad y la beneficencia, puesto que la caridad se estructuró desde el siglo XIX como política pública para mantener el orden social y político colonial. Se empezó a legitimar las diferencias entre individuos y grupos a partir de la raza, la moral y el linaje, puesto que la Iglesia Católica promovió la creencia de que la pobreza, la indigencia y la enfermedad eran designios superiores sagrados, y que ante el sufrimiento solamente pues cabía la compasión. A mediados del siglo XIX, la riqueza pasó a ser un sinónimo de una racionalidad civilizada, y la pobreza a una racionalidad bárbara y primitiva, producto de una debilidad moral y racial de los grupos subordinados, en donde la caridad solo era posible para aquellos grupos en donde la irracionalidad era irredimible, y particularmente pues los ancianos, mujeres desválidas y niños. Pues en este marco el hospital va adquiriendo paulatinamente el carácter de institución perteneciente al Estado, y enfrenta nuevas epidemias y atiende pacientes ya crónicos, pero pues sin embargo, como pues hospital de caridad, continúa sirviendo de asilo para achacosos, vagabundos, incurables, y la beneficencia a través de la filantropía pasa a ser una virtud laica y misericordia secularizada. El cuarto aspecto del que se habla en el artículo es el hospital universitario y la asistencia a un sistema de salud fragmentado. ¿Por qué se habla de un sistema de salud fragmentado? Porque aquí se empieza ya como a dividir todo de lo que hemos venido hablando. Al inicio de este periodo, el Hospital San Juan se denomina Hospital General, porque se atendía todo tipo de patologías bajo tres mentalidades, que era la anatomoclínica, la fisiopatología y la etiopatología. Adquirió un carácter civil, público y moderno desde su unión a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, que fue creada en 1868. Y esta pues asumió su gerencia académica. El Hospital San Juan de Dios pasó a ser administrado por la Junta General de Beneficencias, con como la idea de romper los legados coloniales y construir los principios de nación y Estado moderno. Pero sin embargo la influencia religiosa seguía designando el hospital.
Pues ya en 1906 se propuso la ampliación para responder a la población pues en aumento, las deficiencias condicionales de vida y la guerra civil. En 1911 la Asamblea de Cundinamarca autorizó que a la Junta General de Beneficencias y el gobernador gestionar la cesión gratuita de terreno molino de la Ortua, con el fin de iniciar la construcción del nuevo sede del Hospital San Juan, la cual se inició en 1924 con carácter oficial de asistencia pública o cargo de beneficencia de Cundinamarca, en donde parece, pues, donde todavía está hasta la actualidad. A mediados del siglo XX surgió un cambio radical en las inversiones sociales, como les venía contando hace poco, y es que las instituciones privadas y filántropas pues poseen un interés comercial que se focaliza en los trabajadores, que es el sector productivo. En tanto que el Estado pues orienta la política hacia los grupos marginales excluidos del empleo formal. Esta idea es respaldada por las nacientes industrias y empresas dispuestas a racionalizar el funcionamiento y la inversión, así como las apreciaciones a los técnicos sociales de la época, pues particularmente los médicos, que afirmaban que era necesaria una intervención social más decidida y menos pues filántropa para atender a los pobres. Todos estos eventos conjugaron con unas reclamaciones de los trabajadores sindicalizados de distintos sectores, convirtiendo a los favores tradicionales en derechos ligados al trabajo y a las obligaciones de deberes. Y pues debido a estos ideales, la intención en salud del país para primera mitad del siglo XX pasó a ser un modelo de atención fragmentado, constituido pues en tres sectores: el privado para la seguridad social de los trabajadores y la beneficencia pública para los pobres y los marginales; los hospitales públicos, como eran el Hospital San Juan de Dios y el IMI, siguieron pues operando bajo la práctica de beneficencia dirigida a los pobres y sostenida por personas pudientes y algunos recursos del Estado, y la presencia religiosa se mantuvo a través de los oficios eclesiásticos, y las monjas y las enfermeras eran quienes tenían contratos con el hospital para administrar o prestar atención a los distintos servicios. El siguiente aspecto era sobre el desarrollismo y atención pública en el Sistema Nacional de Salud. Para finales de los años 50, los discursos del desarrollo y gestión pública buscaban que la intervención técnica y tecnológica planificara pues en gran escala, universalizara, entre otros, a la salud. Hacia ya los años 60 se discutía acerca de la atención en salud como obligación del Estado y un derecho social, no solamente ligado al trabajo como se había hablado anteriormente, y con la creación del Sistema Nacional de Salud de 1975, el país se movió durante casi 20 años con aciertos y desaciertos hacia la atención primaria en salud, la descentralización y los sistemas locales de salud. Por medio del decreto 1379 de 1979, el gobierno de Turbay Ayala cambió la naturaleza jurídica del Hospital San Juan de Dios y del IMI, transformándolos en la Fundación San Juan de Dios, institución privada sin ánimo de lucro. En medio de las ambigüedades jurídico-administrativas, la fundación pues vendió varios de sus bienes y de sus terrenos. Para años más tarde, las trabajadoras aportaron pruebas pues de que el Congreso de Estado derogaba mucho decreto, y junto a la mesa jurídica identificaron documentos claves para señalar la pérdida de bienes patrimoniales, pues obedecía a un manejo por feudos políticos de los bienes del hospital. Pues sin embargo el problema económico seguía siendo pues muy constante, en tanto la atención pues excedía el presupuesto asignado al inicio de año, y perdiéndose en práctica común en los hospitales públicos recibían adiciones presupuestadas en el último trimestre para finalizar sus actividades de atención directa y poder pagar a creencias laborales, proveedores y servicios públicos. Ya pues
ya finalizando, se habla de la época actual que viene, pues bueno, desde antes, desde 1993, que es la privatización de la salud y el final de los hospitales públicos. En 1993, que es donde se inicia, se aprobó la Ley 100, que instaura el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues esto cumple con los principios de la reforma neoliberal, que es el aseguramiento individual y el subsidio de demanda. Esta reforma afianzó e institucionalizó desigualdades de clase social al permitir 2 paquetes de servicio de salud diferenciados. Uno para personas capacidad económica, que es conocido como el contributivo, y el otro es un paquete más reducido de servicios para personas sin capacidad económica, que es el subsidiado. Y pues las nuevas instituciones de salud se unieron a las antiguas clínicas privadas para conformar redes de servicios al sector contributivo, mientras las públicas atienden al régimen subsidiado, que esto es lo que se trabaja pues hasta el momento en el sistema de salud. Con el tiempo pues empezó a desvelar la práctica sistemática de denegación de servicios y de secuestro de los recursos mediante las glosas que los auditores médicos de las aseguradoras hacían a las cuentas de las instituciones en salud. A finales de los 90, la crisis económica, el cierre y la liquidación de hospitales públicos empezaban a ser parte de las noticias cotidianas. Para finalmente en el 2001 el Ministerio de Salud impidió la remisión de pacientes al Hospital San Juan de Dios y la empresa distribuidora de energía de Bogotá suspendió el servicio. En el IMI se nombró una agente liquidadora quien arrendó el predio a otro hospital en el 2006 y empezó una práctica de aterrorizar a los trabajadores con el fin de que renunciaran. Muchas trabajadoras renunciaron pues supuestamente voluntariamente, y otras que se negaron tuvieron sus nombres en un edicto de diciembre de 2006 en el que se les anunciaba que el vínculo con la institución había terminado, y desde entonces pues hasta la fecha en la que se hizo el artículo, que fue en el 2003, todavía algunas trabajadoras seguían en batallas legales con la institución. Finalmente, pues ya por el 2015, la alcaldía de Bogotá logró que la Asamblea de Cundinamarca autorizara la compra de hospitales, y el IMI y el Hospital San Juan de Dios reabrieron algunos servicios de atención clínica, pero pues ahora administrados por otros hospitales de la ciudad, a un claro énfasis de la facturación, explotación del personal y servicios no integrales. Ya por último, los hospitales y sus trabajadores, que son actores y víctimas de las políticas públicas. La reconstrucción histórica del origen colonial de los hospitales y su posterior institucionalización como centro de las políticas de bienestar para el Estado colombiano, pues se plantea 2 grandes elementos. Por un lado, la apropiación de las trabajadoras hacen de la historia del hospital como elemento fundamental para denunciar la situación de abandono, desfinanciación y desfalco del hospital y la pérdida de su identidad y de derechos laborales. Por otro lado, ellas también se logran ubicar al hospital dentro del vaivén político, social y económico del país para mostrar cómo es el modelo neoliberal en el que finalmente lo destruye, y acabando así con la condición de trabajadores y una de las propuestas más importantes de salud integral y de alta calidad de la historia del país. Esta reconstrucción histórica pues nos permite aclarar cómo el neoliberalismo transforma o elimina instituciones con vocación de enseñanza y solidaridad en los sectores marginalizados. El Hospital San Juan de Dios y el IMI se convirtieron en amenazas al nuevo orden financiero de salud al pertenecer como símbolos de la atención integral, pública y gratuita, pues que era el subsidio a la oferta, y pues independientemente de los problemas que presentaban, su insistencia en brindar atención gratuita, integral y en contextos de enseñanza médica pública, pues resultó incómodo para el modelo basado en el mercado individual de pólizas en salud administrada por el sector financiero, que necesitaba consolidarse. En ese sentido, el cierre de la institución insignadas en la salud en el país y el despido al que fueron sometidas sus trabajadores es uno de los resultados del modelo neoliberal.
Pues ya como en conclusión de todo el artículo, pues pues en su momento fue como un artículo que criticó mucho el sistema de salud y cómo se había ido construyendo con el paso del tiempo, pero pues hoy en día ya como que bueno nos enseña más cómo se fue construyendo el sistema de salud y pues todo lo que tuvieron que pasar pues muchos de los trabajadores que, como se mencionó anteriormente, pues algunos todavía siguen en batallas legales con las instituciones. Y pues fue una revisión de artículo muy buena, ya que pues como ya lo dije nos enseñó bastante sobre la creación y cómo se dividió el sistema de salud y empezaron como anteriormente, sí, o sea, era prácticamente todo por igual, pero ya después se dividen y empiezan a tener mejores servicios y mejores prestaciones las personas que hacían parte del régimen contributivo, y entonces las personas que hacían parte del régimen subsidiado tenían menos servicios, y esto empieza a ser también como poco favorable para el Estado. Muchas gracias.